Nos encontramos en este momento con el doctor Enrique Boloña, clínico e intensivista, para conversar un poco sobre lo que ha sido el cambio que ha habido a nivel global, en todo el mundo, en todo el universo, con la pandemia del COVID-19, la pandemia del coronavirus. Antes que nada, doctor Boloña, muchísimas gracias por prestarnos parte de su tiempo para conversar este tema que es tan importante. Nicolás, muchísimas gracias por tu invitación. A la orden para tratar de disipar o clarificar cualquier concepto y sí, contar un poquito la experiencia y cómo nos ha cambiado la vida en este último año. Bueno, tenemos algunas preguntas, incluso preguntas que se han realizado en conjunto con un equipo de producción. Vamos a empezar con preguntas también un poco más fáciles, más básicas, porque pareciera sorprendente, pero creo que todavía hay personas que no están al tanto o no realizan la gravedad o la seriedad del tema y no saben ni siquiera, digamos, cuidarse o estar pendientes de las cosas más básicas de esto. Habiendo visto tantos casos, tantos pacientes de COVID, en tu opinión, en tu criterio, ¿qué tan serio, qué tan grave, digamos, en una escala del 1 al 10, puede ser esto cuando le afecta a una persona, cuando se contagia a una persona? Sí, es increíble realmente que después de lo que hemos vivido, sobre todo en ciudades como Guayaquil, ciudades que fueron golpeadas de una manera devastadora, ¿no? Solo comparable con Italia, la región de Lombardía, con la ciudad de Nueva York, con quizás algún otro lugar en el mundo que se me escape, pero somos de los 3 o 4 lugares que más duro fue golpeado por esta pandemia, donde hemos tenido seguramente una mortalidad de arriba de los 20.000 individuos en una ciudad de 2 millones y pico de habitantes, quizás de 3 millones de habitantes. Es realmente terrible. La mortalidad del COVID, sabiendo tu pregunta directa de, bueno, qué tan grave es que me dé COVID, es muy variable y es muy dependiente de una serie de factores. Como todos ya sabemos, hemos aprendido, no es exclusivo esta enfermedad de los pacientes mayores o con comorbilidades, con enfermedades, pero a esos pacientes les va peor. Cuando tienes pacientes jóvenes, tienden a tener un cuadro, porque te digo, siempre hay excepciones. Yo a lo largo de esta pandemia he tenido la desgracia de perder a pacientes de alrededor de 40 años, a veces menores que yo, y realmente te llega, ¿no? Te choca. Es una de esas experiencias que te aterriza de lo grave que puede ser cuando tienes mala fortuna. O a veces ni siquiera es que el paciente ha sido un paciente con muchos factores de riesgo, sino que tu sistema inmune responde de manera exagerada y son pacientes que acaban muy graves. De un 100% de pacientes que sufran de COVID, gracias a Dios, aparentemente entre el 80 y el 85% no van a requerir cuidados hospitalarios. ¿Ok? Ese 15% que acaba hospitalizado, solamente 5% de ellos o menos acaban en terapia intensiva. O sea que la mayoría de los pacientes que se hospitalizan no van a tener cuadros tan graves. De esos pacientes que están hospitalizados con cuadros no tan graves, la mortalidad puede ser entre el 8 y el 20%. Pero la mortalidad en los que están en terapia intensiva y que están intubados, que están con medicaciones para ayudar al corazón, puede ser tan alta entre 40 y 70%, lo cual es realmente alto. Estamos hablando de que más de la mitad de los pacientes que están intubados no sobreviven. Entonces, el cuidado tiene que ser extremo y tiene que ser completo y tiene que continuar, porque esto no se ha acabado. Nosotros estamos a hoy 5 de febrero con la terapia intensiva de COVID, la terapia de cuidados intermediarios y de cuidados intermedios de COVID completamente llena, con pacientes en el área de emergencia. No es una situación similar a la de marzo o abril, porque eso fue una saturación que tenía carros afuera y la gente no pudiendo entrar a los hospitales. Pero esto es suficientemente grave para decir, tenemos que apretar las medidas de bioseguridad para que esto no se vuelva a incendiar. En relación a cuando se inició la cuarentena, estamos hablando de marzo del 2020, hace casi un año, fue el 16 de marzo del 2020, si no me equivoco, ¿cómo estamos hoy en día los ecuatorianos en cuanto a probabilidades de riesgo de contagio? Sé que se habla de otras cepas, pero ¿qué tantas son las probabilidades de riesgo de contagio a día de hoy si es que alguien se descuida, así sea un poquito, en las medidas de bioseguridad? Eso es muy difícil de
ponerle un número, darle un valor o un porcentaje. Sabemos que estas nuevas cepas, estas mutaciones han generado nuevas variantes en el virus que los hace mucho más transmisibles, que los hace mucho más fácil de contagiarse. Entonces, con exposiciones menores, con exposiciones de tiempo y menor cantidad de virus o inóculo, el paciente tiende a tener cuadros clínicos igual de severos. Entonces, sí, desde ese punto de vista, el riesgo continúa. La mayoría de los contagios que están ocurriendo en los últimos meses, yo diría a partir de octubre hasta la fecha, ya no son tanto en lugares públicos, ya no ocurren tanto en gimnasios, en restaurantes, en supermercados o en lugares de trabajo. Porque en esos lugares la gente aprendió que hay riesgo y se cuida. Pero ¿qué pasa cuando llegas a casa? Tu burbuja de seguridad, de que llegas a estar con un familiar o con un grupo pequeño de familia, de amigos, ahí uno baja la guardia. Entonces la gente se cuida durante el día, pero en la tarde estás con tu hermana y tu cuñado, tomándote una cervecita en una sala, comienzas a hablar más alto, y ese paciente o esa persona que no sabía que estaba contaminado puede ser el vector para comenzar a contaminar a toda la familia. Vemos casos graves, ¿no? Vemos casos graves todavía. No es que las cosas no han mejorado en terapia intensiva, sí han mejorado porque hemos aprendido a tratar mejor este virus, a pesar de no tener una terapia definitiva todavía. Han salido una serie de fármacos que hemos encontrado utilidad en ciertas etapas de la enfermedad. Hemos aprendido mejor a cuidarlos con el ventilador, entonces la mortalidad ha bajado, los cuidados han mejorado, pero sigue siendo tremendamente alto. En este momento, o sea, a día de hoy, ahorita, ¿es más probable o más factible que en algún momento, es más probable o más factible, estamos más cerca de llegar a vivir como se lo hizo hasta finales del 2019? ¿O es más probable o más factible que tengamos que estar al menos algunos años con estas medidas y viviendo, digamos, de esta manera diferente o en esta nueva normalidad? Sí, yo creo que vamos a tener, inclusive con el advenimiento de las vacunas, y eso cada vez va a ser un poco más rápido. Ahorita estamos con planes bastante lentos de llegar a vacunar a un número importante de la población por el número limitado de vacunas y la producción y lo demás, pero comienzan a probarse más marcas y más fábricas comienzan a trabajar en esto, vamos a tenerla, pero yo estoy seguro que tenemos por lo menos un par de años por delante de esta nueva normalidad, del cuidado extremo, cerrado como estamos ahora quizás no, pero sí del de que ya vacunados podemos estar un poquito más protegidos y más tranquilos, pero esto de vivir con mascarilla se va a convertir en una cosa muy normal. En Asia se hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón hace 2 años y me sorprendió la cantidad de gente que anda en el metro con mascarilla quirúrgica. O sea, no te exagero si era 30% de las personas que estaban en medio público. Y esto es mucho antes de haber sufrido la pandemia. ¿Y qué es lo que pasaba? La gente lo hace por proteger, no solo por protegerse ellos, sino por proteger a los demás. Me explicaba el guía, por ejemplo, en Tokio, era muy común que el que está con ligeros síntomas respiratorios, él se pone una mascarilla para poder seguir viendo trabajar, pero no contaminar a nadie más en el camino. Más que para protegerse ellos, es para proteger a los demás. Hay ese tipo de conciencia, tú sabes, de los asiáticos muy marcada. Me llamó la atención, pero ese tipo de vida la veo seguro, ¿no? La veo seguro para los próximos años. No veo regresando a una situación como el 2018-2019 muy rápido. ¿Crees tú, hablando de manera así súper sincera, con la mano en el pecho, como se dice, que en general el ecuatoriano es un poco como rebelde, irresponsable, o tal vez como que no pasa nada? Entonces, como lo que decías hace un rato, a veces en reuniones familiares o cuando uno se junta con amigos, como que la gente llega con la mascarilla, pero en el momento en que se sienta, se la sacan o se la dejan puesta. Por ejemplo, otros errores que se cometen, que no sé qué tan graves pueden ser, dejársela puesta debajo de la nariz y cubrirse solo la boca, o incluso he leído y he visto también que cuando te la bajas para comer, si te la pones en el cuello, obviamente el cuello es un área que está expuesta cuando tienes la mascarilla arriba, entonces el cuello ya podría haber sido, digamos, infectado o afectado. Entonces al ponerte la mascarilla en el cuello es como si estuvieras recogiendo cualquier cosa que se pueda haber pegado ahí para después regresártela
a la cara. Entonces, ¿crees que somos un poco todavía inconscientes o irresponsables en cuanto a estos detalles tan pequeños que pueden ser la diferencia entre contagiarse y no contagiarse? Sí, absolutamente, pero no creo que es una característica única del ecuatoriano. La hemos Latina, tal vez. visto más marcada en la población latina, pero inclusive, o sea, no te vayas, bueno, si consideramos a los españoles latinos, España, y también ha habido mucha resistencia en ciertas zonas a querer regirse por las normas. En ciertos lugares, inclusive de Escandinavia, ¿no? Es un asunto de juventud, es un asunto de rebeldía, es un asunto de sentir que a lo mejor los jóvenes no están tan a riesgo de acabar con cuadros severos. Eso lo vemos, pero lo vemos en todo el mundo, lo vemos en todo el mundo. Creo que tenemos que trabajar fuerte sobre eso y sobre todo ahí apoyándonos en lo que te digo, ¿no? Hay que ser responsables, a lo mejor no, a mí no, quizás no me dé miedo que me contagie, pero me diera pavor contagiar a mi madre, o me diera pavor contagiar a una tía que tuvo un cáncer. Entonces, desde ese punto de vista se puede trabajar con socializar ese concepto. Yo entiendo que tú como adulto joven a lo mejor digas, si me da COVID voy a acabar con un cuadro gripal en casa y no va a pasar nada. Pero ponte a pensar el riesgo, cómo te sentirías. Y lo he vivido más de una vez, de esa sensación de culpabilidad del hijo que contagió al padre y el padre está en terapia intensiva. Hay que ser responsables no solamente por uno mismo, sino por los demás. Y ahí viene lo que dices tú, ¿no? El uso de la mascarilla. Si te la vas a poner debajo de la nariz, estás perdiendo 50% de la puerta de entrada al virus. Y sí, hay mucha documentación al principio, había mucho estudio que hablaba de eso, ¿no? Uno de estar protegido con mascarilla y con lentes. Si alguien te habló con el virus, eso se queda pegado en tus superficies alrededor de tu cara. Y el estar movilizando la mascarilla puede servir como una forma de autocontagio de ese virus que quedó pegado. Ese tipo de contagio es bastante raro. Casi siempre el virus se contagia o a través de superficies. Lo que antes hacíamos, yo me acuerdo cuando esto empezó, llegar a mi casa y sacarme la ropa y bañarme porque tenía pánico de que esto esté pegado en mi superficie y que pueda contagiar a mis familiares. Sabemos que ya ese tipo de contagio a través de fomites, de superficies, de la ropa, es muy, muy raro. Casi siempre es aerosolizado, ¿no? Es lo que uno está hablando, conversando, estas partículas que ingresan por la vía inhalatoria, por la vía de nariz y boca, es la forma principal de contagio. Tú mencionabas que sí, hay gente que piensa que cuando uno tal vez es joven, y también sabemos, se ha dicho, que cuando uno tiene un estilo de vida... ¿Podemos cortar un segundo? Perdón. No hay problema, sí. Un segundo. Reanudar grabación. Sabemos, digamos, porque se ha dicho que hay cosas que se pueden hacer, o sea, tener un estilo de vida más sano, ser activo, estar bien alimentado, no tener sobrepeso, perdón, tal vez no tener, digamos, vicios, especialmente, por ejemplo, el tema del cigarrillo. Pues, ¿no? El fumador siempre debería ser peor porque el COVID ataca más que nada las vías respiratorias, el aparato respiratorio. Pero conozco casos, como tú mencionabas, hace poco un conocido mío en Panamá, un chico de 28 años, que no bebía, que no fumaba, que hacía ejercicio 4 o 5 veces a la semana, que se alimentaba súper bien, le dio COVID y terminó falleciendo. Entonces, creo que esto también, si tú me lo puedes corroborar, como ya lo hiciste también hace un rato en otra respuesta, para que la gente no piense que son inmunes o que a veces es como una lotería, ¿no? A veces hay personas que les toca de manera más fuerte o el sistema inmunológico no reacciona bien y no importa qué tan sano o qué tan joven seas, no es que, a mí no me va a pasar nada. Tú decías que también habías visto mucha gente que perdió la batalla contra el COVID siendo personas jóvenes y sanas. Sí, es correcto. Es una ruleta rusa que no te la quieres jugar, no hay por qué. Entonces, el sistema inmune es complejo. El sistema inmune, así como puede ser muy negativo para ti como paciente tener un sistema inmune bajo, que no tenga potencia para pelear, también es complicado cuando tienes un sistema inmune muy agresivo, que responde mucho a un virus que a lo mejor no debió haber creado ese tipo de respuesta. Y esa respuesta inmune exagerada, que en algún momento le llamábamos tormenta citoquímica, que el cuerpo se inflama mucho, tratando de defenderse, pero es desregulada esa respuesta, es exagerada, genera inflamación en otros órganos, comienza a fallar corazón, riñones, se inflama cerebro. Entonces, muchos pacientes jóvenes que tienen un cuadro negativo y que tienen un outcome negativo es porque tuvieron quizás este tipo de respuesta exagerada.
obviamente tener un sistema inmune bajo también es desfavorable. Y de ahí sí, en cuanto a factores de riesgo, lo que hemos visto en este tiempo, la peor situación es el sobrepeso, el tabaquismo y la edad. Son los 3 factores de riesgo. Sí, factores cardiovasculares también lo podríamos meter en la lista, porque te aumentan tu riesgo de acabar hospitalizado. Pero de los que están hospitalizados, los que les va peor son cuando me encuentro con un paciente añoso, obeso y exfumador. Esa es la combinación o la triada más difícil de pelear. Justamente estuve conversando el otro día con una persona vía Twitter tratando de buscar anécdotas o personas que me cuenten un poco su experiencia para tener también más información, más datos, más estadísticas en esta campaña, en esta investigación que estamos haciendo. Y me contaba una persona de 36, 37 años que había dejado de fumar como 6 años, pero que el año pasado, como fue un año psicológica y emocionalmente tal vez difícil para mucha gente, temas laborales, temas profesionales, situación económica, son temas que generan mucha ansiedad, por supuesto, mucho estrés, y esta persona volvió a fumar y digamos que me contaba que fumó 2, 3 meses, pero de manera desenfrenada, y que le dio COVID en diciembre, y que le pegó súper fuerte, que le dijeron que obviamente había sido por todo este cigarrillo que se había metido en este último tiempo justo antes de enfermarse, y que pensó que iba a estar 2 o 3 semanas, pero en la casa, normal, y estuvo como 10, 11 días en terapia intensiva, y me dijo, decidí volver a dejar el cigarrillo y ahora sí de manera definitiva porque pienso en lo que fue para mi esposa y para mis hijos, no pasar conmigo Navidad, no pasar conmigo fin de año, y no porque yo estaba de viaje por trabajo, por otras circunstancias, sino porque yo estaba en una cama, en cuidados intensivos o en terapia intensiva. Y creo que son experiencias que definitivamente nadie quiere vivir. Habiendo dicho esto, ¿crees que existe una posibilidad real de que más pronto que tarde tengamos una vacuna 100% efectiva, certera, eficaz, confiable? Ya las tenemos. Partamos por un concepto que para mí es básico, que es una vacuna buena ya es muy bueno. No necesitamos una vacuna perfecta, excelente. Ya una vacuna buena es muy bueno. ¿Y por qué? Porque las primeras 2 que salieron al mercado, que están aprobadas por el FDA, que son la de Pfizer y Moderna, tienen una efectividad ridícula, altísima, de 95 y 94%. Eso es inusual para una vacuna. No esperas tener una vacuna tan exitosa. Y lo más importante, inclusive con las otras que tienen una efectividad del 60 y pico, del 70, del 80%, es que esos casos que no lograste evitar de COVID, ninguno fue severo. O sea, que a lo mejor no lograste evitar que se infecte el paciente, pero cuando se infectó, tuvo un cuadro leve que ni siquiera requirió de hospitalización. El chance de evitar cuadros severos, hospitalización y muerte, fue del 100% para las 5 o 6 vacunas que están listas para salir al mercado. Todas tienen esa capacidad. A lo mejor no tienen la capacidad altísima, las 2 primeras que te decía, para evitar completamente la enfermedad, pero que tengas un cuadro leve, bueno, pues eso es mucho más manejable. Tienes que entender que lo que queremos sobre todo es evitar los cuadros severos, que acaben hospitalizados y que aumente el riesgo de mortalidad. Entonces, las vacunas están listas. Aprovecho de poner un comentario al respecto de eso. Es increíble cómo todavía hay tanta resistencia a la vacuna, tener una vacuna efectiva, como en marzo, abril y mayo llorábamos por tener una vacuna y ahora que la tenemos no la queremos usar. La gente sigue hablando de manera ignorante, diciendo que no quieren ser conejillo de indias. Bueno, en Estados Unidos ya van 100 millones de vacunados, en el mundo se habla que estamos hablando de millones de vacunados, de 200 millones de vacunados. ¿Hasta cuándo vamos a considerarnos conejillo de indias? Ya los estudios están reportando efectos colaterales como de cualquier vacuna, que son mínimos. El beneficio es tan grande en relación al riesgo que no entiendo por qué existe tanta resistencia. Yo creo que es un poco más la paranoia de la gente también. Exacto, pero hay que confiar en la ciencia, hay que confiar en los médicos, hay que confiar en lo que se está haciendo. Esto no es una cosa que aparece de un día a otro, guiado por las farmacéuticas. Tiene que pasar por una serie de filtros. ¿Sabes la cantidad de cosas que tendría que pasar para que ocurra alguna cosa de tipo conspirativo? Es imposible. Es imposible. Y lo más grave es que al no entender, por ejemplo, estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas que se utilizaron para hacer estas 2 primeras vacunas, que son realmente maravillas de la ciencia, cómo han logrado sintetizar estas cositas que hacen que uno produzca una proteína
que confunda el cuerpo, que entró el virus y yo me creo las defensas. Es realmente, o sea, fantástico. Y seguimos con resistencia pensando en el que te va a cambiar el genoma y una serie de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Para el que entiende de estas cosas, tú dices, ¿cómo pueden dejarse llevar por este comentario? ¿Por qué hay tanta gente negativa que creando este fake news y esta información errada? No lo termino de entender a veces. Yo creo que de lo que más ha habido es eso, paranoia y mucha teoría conspirativa, que ha sido como también una moda no sé, tal vez de los últimos 6, 8 años, que como que a todos se le busca la teoría conspirativa últimamente, ¿no? Como que hay, no sé, como que cada vez más organizaciones o grupos mundiales de teorías conspirativas que se lanzan en contra de la ciencia, de la medicina, de los gobiernos, hasta de los artistas. O sea, bueno, también se habla de que sí, que siempre los Illuminati tienen a alguien metido aquí y allá, pero en este caso vamos a lo real, a lo que sabemos y a lo que podemos hacer para cuidarnos y evitar, que es importante. Me parece increíble lo que decías, que las vacunas que son menos efectivas en evitar el contagio, de igual manera pueden frenar la potencia del virus cuando te contagias, y eso me parece que vale totalmente la pena, porque así como ha habido gente que le tocó el virus cuando no había vacuna y casi cuando no se sabía ni cómo o con qué tratarlo, digamos, cuando recién empezó, pero hubo gente que estuvo asintomática, entonces que estuvo con el virus 2, 3, no sé, digamos, 3 semanas o no sé cuánto tiempo dentro del organismo, pero gente asintomática que no le pasó nada. O sea, obviamente cualquier persona dice, a ver, si me tengo que contagiar, lo que quisiera es eso, estar asintomático, pasarla lo menos. En un cuadro libre. Yo creo que es algo que todos... Y eso lo han alcanzado todas las vacunas. Entonces, tienes vacunas que vienen en el camino a recibir la aprobación pronto, que son más económicas, y que algunas son de una dosis, y que van a tener la posibilidad para países de vías de desarrollo como el Ecuador, donde los costos son una cosa importante, igual dan una cobertura muy buena a una mayor cantidad de personas. Yo prefiero vacunar a 10 millones de ecuatorianos con una vacuna 80% efectiva, pero que me va a evitar 100% de los casos graves, que vacunar a 1 millón de ecuatorianos con la vacuna de 95%. Es mucho más eficiente como población usar la otra vacuna. Entonces, van a haber varias opciones. Esperemos que nuestros mandatarios vayan tomando las decisiones correctas en función de esta población, porque necesitamos que una alta cantidad de la población, un porcentaje importante, alrededor del 70%, se vacune para poder alcanzar esto que hablamos ya desde el principio de la inmunidad de rebaño, ¿no? Y poder bloquear, apagar esta pandemia y desaparecerla. Un par de preguntas más antes de ya pedirte, digamos, consejos o tips para el cierre. Y esta es una pregunta que si preferirías no contestarla, entiendo perfectamente y respeto. Y no es que me he obligado a preguntarla, pero es una pregunta que quiero hacer, a pesar de que generalmente yo soy la persona menos polémica del mundo en temas de discusión, incluso en programas de radio o en chats, yo siempre trato de no hablar ni de religión ni de política, por poner ejemplos. Son temas que siempre generan pasiones tal vez muy fuertes. ¿Qué crees que se podría haber hecho mejor o que se podría hacer mejor a nivel gubernamental, municipal, digamos, en cuanto a medidas de bioseguridad, en cuanto a controles, en cuanto a restricciones, no solo a nivel de Guayaquil o de Guaya, sino a nivel nacional? Y sí, bueno, sí, es una pregunta complicada. No tengo problema en contestar lo que voy opinando, pero tampoco me puedo, porque como dicen los argentinos, con el diario de lunes siempre es fácil opinar del partido, ¿no? Cuando ya ha pasado lo que ha pasado y has visto los errores, retrospectivamente siempre es un poco más fácil decir, quizás se debió haber sido más estricto aquí, quizás se debió haber sido menos estricto acá, quizás se debió... O sea, hay tantas cosas que intervienen en una decisión de tipo político para grandes poblaciones que hacen que es difícil criticar en demasía, ¿no? Aparte es difícil decidir sobre la hora con tan poco tiempo. Como dices tú, es fácil señalar el error cuando podríamos haberlo cometido, pero uno tiene que el famoso ensayo y error o prueba y error, el trial and error. Si uno tiene que intentar cosas, más aún cuando es algo que se salió de las manos a nivel global en un periodo... A nivel global, así es. Los errores ocurrieron aquí en Estados Unidos, en España, en Italia, y
y la información fue desarrollando y apareciendo nuevos datos que cambiaban recomendaciones iniciales. Entonces hubo que ir adaptándose. La economía, o sea, la economía de una ciudad como Guayaquil, que depende tanto del informalismo, que depende tanto del comercio, que depende tanto del movilizarse por las calles, diferente de a lo mejor otras ciudades del país donde hay más burocracia y más gente trabajando en empresas y con empleos formales, hacía difícil que paralicemos por completo y matemos la economía de la ciudad. Entonces había que también pensar en eso. Yo hablaba con gente que se dedica al comercio informal y me decían, por ejemplo, en el momento grave de la pandemia, donde yo tenía la opción de quedarme en casa y no contagiar, pero ¿y de qué comían mis hijos? O me arriesgaba a lo mejor a contagiarme, pero seguía produciendo. Claro. Entonces fulano buscaba cómo levantar algo para que sus hijos coman en esos días. Entonces es muy difícil criticar en demasía lo que se hizo. Yo creo que poco a poco van mejorando las decisiones. Creo que ahorita tenemos por delante un feriado que habrá que tomar decisiones, espero que agresivas. Las elecciones esperemos que no nos afecten. Creo que la gente está concientizada de que hay que hacerlo. Yo soy muy pro, hay que ir a votar. Esta es una elección clave. Pero hay que hacerlo con los cuidados, hay que hacerlo con el distanciamiento, hay que hacerlo con los horarios que se han estipulado, con tus mascarillas, y lo digo plural por estar extra seguridad, cada vez hay más data de eso. Si tienes acceso a una mascarilla N95 o KN95 que te da un grado de protección más alto, mejor, el uso del visor, lavado de manos constantes, el llevar tu propia pluma, el ciber, si está esa área de votación muy aglomerada de gente, puede esperar un poquito. Tener sentido común nos va a ayudar a poder salir de esta elección avanti y ya veremos después en el feriado de Carnaval que se decide. El impacto que tuvieron Navidad y fin de año fue terrible como ya hablamos. La última semana de diciembre y este primer mes de enero ha sido dramático también, no como marzo o abril, pero para esas épocas. Se pusieron restricciones quizás no tan completas, parciales, y segundo, muchos no lo puedes controlar, porque, como te digo, son esos contagios intrafamiliares, son contagios que hubieran ocurrido de cualquier manera. No es que ocurrieron en lugares públicos o en las playas, no, ocurrieron en el almuerzo familiar. Familias grandes que se reúnen y si en diciembre o en fin de año se dijo hasta 10, pero hay familias que son 25, 30, incluso la familia más cercana o el núcleo familiar, y quieren en esas épocas que son épocas de mucha nostalgia, de mucho amor, de justamente que lo más importante es la familia, la época de Navidad y fin de año, quieren pasar con su familia, pero uno está contagiado, no sabe por qué es asintomático, y marcharon todos, o sea, pagaron la mitad, terminaron contagiados el feriado. Es así. Pero bueno. Es así. Una última pregunta, ya antes de esos tips y consejos de despedida. ¿Consideras que por el hecho de que, bueno, ya hay vacunas que si no evitan el 100% del contagio, disminuyen mucho la fortaleza del virus, o que digamos que un 100% casi que evitan la posibilidad de hospitalización y muerte? Exacto, que creo que es a la larga lo más importante, ¿no? La meta final, no seguir perdiendo, digamos, con ciudadanos o compatriotas o gente en cualquier parte del mundo. ¿Consideras que sí estamos muchísimo mejor, obviamente hoy, que hace un año, pero que igual, o sea, sí consideras que estamos muchísimo mejor, que hemos avanzado muchísimo, que estamos en un momento en el que tal vez no hay que tener tanto miedo, sin embargo, no olvidar, o sea, no descuidarse, no digamos, no dejar de tomar las precauciones y las medidas necesarias, porque siempre más vale que sobra que falte, más vale prevenir que lamentar? Sí, estamos mejor. El camino a superar esta pandemia está dado por una serie de factores, no va a estar dado por una sola, pero la piedra angular no hay duda que va a ser la vacuna. Los tratamientos efectivos contra el virus que se están tratando de estudiar toman tiempo y eso, Dios mediante, estaremos superando la pandemia cuando a lo mejor aparezcan terapéuticas realmente efectivas contra el virus en sí.
porque mucho de lo que tenemos de tratamiento ahorita son para lidiar con las consecuencias que ya generó ese virus. Entonces yo creo que sí, más que decir ya está superado, creo que vemos una luz al final del túnel, vemos una salida, vemos una posibilidad importante de regresar a una vida más parecida a lo que era nuestra vida antes, y la vacuna es definitivamente la piedra angular de ese éxito. Vamos a continuar con mascarillas, vamos a continuar con lavados de manos, vamos a evitar, yo creo que de ahora en adelante va a ser raro que discotecas y bares repletos de gente, va a haber mucho más cosas outdoors y al ambiente, matrimonios muy grandes, fiestas muy grandes, áreas cerradas, va a quedar como un poquito como algo histórico. Vamos a tener que modificar ese tipo de cosas porque eso es lo que son claramente factores que aumentan el riesgo de este tipo de infecciones virales. Gran prueba de eso es que, digamos, no solo los matrimonios o la gente que sí ha querido celebrar, así sea con menos gente, algo, lo han hecho en lugares abiertos, en lugares al aire libre, sino que ahora muchos restaurantes o restobares han armado, creado o construido o adecuado un área externa para poder atender de manera más segura al público, a pesar de que operan, por supuesto, por las medidas, con un aforo absolutamente menor. Doctor, finalmente, consejos, o sea, cosas que no pueden dejarse de hacer, cosas que son condiciones sine qua non para seguir progresando, seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos. ¿Cómo debe una persona utilizar la mascarilla? ¿Cómo debe tenerla puesta? ¿Por qué es necesario lavarse las manos un mínimo de tiempo determinado? ¿Y cada cuánto sería ideal lavarse las manos o ponerse alcohol en gel o en líquido? A ver, sí, como concepto básico, yo siempre le digo a la gente, tengo meses diciéndole esto a mis amigos y pacientes, asume que estás contagiado, okay, y así evitarás contagiar a otra persona, y asume que la persona con la que estás hablando, estás reunida, estás trabajando, vas en un carro, tiene COVID, y de esa manera evitarás ser contagiado tú. Entonces hay que vivir con ese extremo cuidado por ahora. Hay que estar con la mascarilla para no contagiar a otros, hay que asumir que la persona con la que está conmigo puede estar contagiada y debe usar la mascarilla. De esa forma evitas estos contagios intrafamiliares, intranúcleo de amigos. La mascarilla tiene que ser utilizada de manera correcta, cubriendo nariz y boca, como tú has dicho. Las mascarillas N95 y KN95 tienen que tener un sello más estricto y por eso disminuyen más la capacidad de filtración, aumenta la capacidad de filtración y por eso te decía, el que tiene acceso a poder conseguir una de estas para ir a votar, por ejemplo, sería una ayuda importante. El visor añade un grado más de protección, no lo subestimen, sí ayuda. Yo no la uso a diario, pero cuando yo entro a un área de alta en COVID, uso mi visor, en consulta lo uso también. El lavado de manos no es que hay una norma de que hay que lavarse X número de minutos cada X número de minutos, sino es cada vez que tocaste una superficie. O sea, si yo estoy descuidado y estoy agarrando puertas, tengo que lavarme las manos. Y si estoy sentado en mi oficina y no estoy en contacto con nadie y estoy solamente trabajando en mi computadora, quizás no tengo que hacerlo tan seguido. Pero cada vez que tú sales y estás en contacto con material, puertas, dinero, sobres, documentos, tienes que volver a lavarte las manos. Estuviste en contacto con personas, tienes que lavarte las manos. Entonces son cosas de sentido común que las sabemos, las venimos repitiendo y que se han validado a través de múltiples estudios de lo efectivas que son para disminuir el riesgo de contagio y que es cuestión de que nos apretemos un poquito más porque estamos tan cerca de tener esta oportunidad de tener una vacuna y estar en una situación bastante más cómoda y más segura. Doctor, en primer lugar, a nombre de todos los del programa de profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedica para esta campaña que es importante para generar conciencia y que se siga trabajando a nivel nacional, o sea, que todos trabajemos juntos, porque la unión hace la fuerza para seguir, digamos, combatiendo la expansión o la expansión, digamos, del virus o los contagios del COVID y poder, Dios mediante, salir de esto, superar esto lo antes posible. Muchísimas gracias y, no sé, último consejo o un eslogan o una última palabra final. No, solo agradecerte por la invitación y sí, a la hora los felicito por lo que están haciendo y
Les deseo suerte y estamos a la orden para cualquier duda o cualquier otro comentario en algún otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias y que estemos todos bien cuidados y con la bendición de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, Nicolás. Gracias, doctor.